Bueno, lo primero que tengo para acá es una referencia de una publicación de 2019, que la tienen ahí abajo, Orientaciones para la formación docente y el trabajo en el aula, retroalimentación formativa, que lideró Rebeca Nijovic, que es referente en cuanto a retroalimentación formativa en la región, y quería que pensáramos un poco a partir de esa definición que aparece en la publicación Suma, que, que dice, la o el estudiante es autónomo cuando comprende el sentido de aquello que tiene que aprender, toma decisiones acerca de cómo va a llevar adelante ese aprendizaje y reflexiona sobre su proceso y su recorrido. Y ahí les quería preguntar eh, qué experiencia tienen ustedes en cuanto a esto. O sea, dónde se posicionan sus estudiantes en cuanto al nivel de autonomía que ellos tienen en el proceso de aprendizaje que ustedes los proponen. Y ahí abro un poco la palabra y a ver quién se anima. Nancy está escribiendo. Es complejo. Hay capaz que Laura, que tiene micrófono activo, Ricardo, si se animan a ir poniendo en común mientras las compañeras escriben. ¿Qué tal? Mirá, justo hoy me mandaron un link de una nota que salió en el Observador de que el 80% de los estudiantes de tercer año del colegio acá, del liceo, no tienen comprensión lectora. Y me lo mandaba una coordinadora de un tecnólogo químico de Montevideo y me decía, en, cuando llegan al tecnólogo siguen igual. Y la verdad que eh, yo, digamos, veo el avance, digamos, de los alumnos en el tecnólogo y, digamos, y tienen uno, digamos, relativamente rápido, ¿no? El progreso en este sentido, pero también esto me lo comentaba una profesora de Facultad de Ciencias que da clase en cuarto año de Facultad de Ciencias. Yo le decía porque me parece que tenemos que tratar de incluir en nuestros cursos de primer año alguna nivelación o algo en este sentido, ¿tá? Ya sea a distancia, como es el caso este, o presencial, o de alguna forma, lo hablaba con Santiago Martínez también de Fraivento, porque la verdad que es una gran pérdida o cuesta mucho poner a los estudiantes a tiro de lo que se puede pretender de ellos y de cómo es la forma de aprender. No han pasado por, incluso con los últimos planes, no han pasado por evaluaciones obligatorias. Y en algunos lugares con presencia y buena voluntad ya se exonera. Entonces, para carreras terciarias universitarias donde lo que queremos es otra cosa, ese, esa materia humana, digamos, esa característica como estudiante que en principio tendrían que tener, nos está faltando para poder avanzar o les hace dificultoso a los mismos alumnos poder alcanzar esa reflexión, el emprender, el tomar decisiones y darse cuenta realmente cuándo es que saben. Me parece que, digamos, Perfecto. tendríamos que reformular eso y arrancar con estos aspectos desde el vamos. Bien ahí. O sea, como la primera reflexión de Ricardo, cómo llegan los estudiantes a nivel terciario, ¿no? ¿Sí? Y ahí Nancy hace un aporte por el chat y dice, cuando comprenden el sentido de la temática, toma la rienda del propio aprendizaje. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a ir desgranando.
No sé si alguien más quiere aportar algo. Hola, no sé si me escucha. ¿Se te escucha? ¿Qué tal? Hola, no, leyendo la frase, y nada, con todo este cambio, ¿no? De metodología, creo que es una frase que, bueno, que es importante, ¿no? Tener en cuenta, sobre todo lo que siempre se dice, ¿no? Cómo cambia el rol del docente, ¿no? Desde la enseñanza tradicional y bueno, cuando decimos hablarnos de centrarnos en el estudiante, en realidad este es un punto importante, ¿no? Donde tenemos que trabajar con el estudiante. Yo creo que sí es cierto que no es lo mismo, ¿no? Un estudiante de primero, de universidad, que de cuarto. Eh, y bueno, está. Entonces, me pongo muchas veces a pensar en eso y bueno, y cómo yo le puedo dar al estudiante la mayor cantidad de opciones posibles. Porque si yo no le ofrezco opciones, él no tiene decisiones para tomar, ¿no? Y bueno, en general trato de ofrecer distintas modalidades bueno, no modalidades, pero opciones para aprender lo mismo, ¿no? A veces uno se puede acercar a un mismo contenido desde distintos lugares, más con la tecnología. Y nada, recién ahora teniendo que organizar el trabajo a distancia, ¿no? Que cómo cambia, ¿no? La presencialidad a distancia. Una de las cosas positivas que le estoy viendo a la distancia es eso, como yo me tengo que tomar ese trabajo de organizar, ¿no? Vendría a ser la propuesta educativa de una manera que ellos la tienen que seguir solos, ¿no? O sea, el trabajo autónomo es fundamental. Entonces, qué estrategias tengo para favorecer ese trabajo autónomo en casa y bueno, y tuve que empezar a ordenar, ¿no? Cómo le propongo las cosas, qué son actividades, qué son más de repaso de contenidos teóricos, distintas modalidades más con contenidos multimedia, pero eh, eso me deja pensando esta frase, ¿no? Decir, bueno, cuanto más opciones le ofrezco al estudiante, ahí estoy enseñándole a eso. Y lo otro que me surge de esto, está el que va ligado al aprendizaje autónomo, o bueno, supongo que va en eso, ¿no? Porque habla de aprendizaje y autonomía, es la gestión del tiempo, ¿no? Y la jerarquización. Creo que ahí no es nato, hay un montón de habilidades que no son natas. Entonces, ¿quién les enseña a gestionar el tiempo? ¿No? ¿Cuánto tienen que estudiar de cada materia? O sea, es que estábamos a veces hablando de si nosotros pensamos realmente cuando armamos las actividades, cuánto tiempo le va a llevar al estudiante a hacer eso, ¿no? Y si realmente eh, nada, generamos las condiciones para que esta autonomía se pueda dar, porque si yo lleno de cosas y contenidos, el estudiante para jerarquizar va a venir a mí, no queda otra, ¿no? Entonces, bueno, eso más que nada reflexiones. Gracias. No, gracias a vos. Y interesante lo que dices, y no es casual que yo haya elegido esta frase para comenzar, porque es hacia dónde hacia dónde vamos a ir. ¿Cómo podemos hacer que el estudiante aprenda de forma más autónoma posible? Porque estamos ante este desafío de la virtualidad. Entonces, recontracertado esto que nos comentabas. ¿Sí? ¿Alguien más? Alguien está hablando muy bajito. Creo que Sofía. Te escuchamos muy bajito, Sofía. A ver, Ahora sí. ahora sí, está. Con respecto a lo que decía Nancy de brindar opciones al estudiante, creo que en la situación que estamos hoy en día es bastante importante. Nosotros, o sea, el práctico de Analítica 1 lo damos dos docentes y bueno, junto con Emiliano, que es el otro, tratamos, bueno, de aportarle el mayor conocimiento posible porque una clase práctica es difícil demostrarlo a través de una pantalla. O sea, se trata de trabajar con ejercicios de aplicaciones que irían de la mano de los determinados prácticos, cosa de que ellos con una base teórica, sí, que le damos, puedan también desarrollar lo que es la parte de escritura, más que nada, que eso también, como lo decía Ricardo, a veces vienen un poco flojos con ese tema. Bien. Eh, hay dos cosas y me parece que a una está apuntando Nancy en lo que viene escribiendo. Sofía, si te animas a silenciar el micrófono porque no me escucho de vuelta. Gracias. Que
un poco lo que plantea también Nancy, ¿no? En esto de la virtualidad, capaz que hay una cierta preocupación por parte de los docentes de, bueno, como hay un desconocimiento de lo que pasa ahí, hasta dónde va lo virtual o el aula virtual, también lo planteaba Ricardo el otro día en otro espacio, ¿no? De cómo perdemos ese control, entre comillas, de lo que está pasando, ¿no? Y ahí genera desconfianza y tal, y también ponemos en duda un poco la autonomía del estudiante y cómo hace el proceso, ¿tá? Si les parece, avanzamos. Y les quería traer acá otra referencia que habla de la evaluación como puente, ¿sí? Y les traigo a William, que define 5 estrategias clave, ¿sí? Para que el proceso de evaluación sea un puente entre el aprendizaje y la enseñanza, o la enseñanza y el aprendizaje, ¿sí? La idea que les quería proponer ahora, tenemos ahí esas 5 estrategias: compartir los propósitos y los criterios, es decir, defino las metas de aprendizaje y los criterios de logro para que los estudiantes lleguen a ese aprendizaje y lo comparto con ellos. Diseño e implemento actividades que van dando evidencias de lo que va aprendiendo. Y acá, interesante lo que compartíamos antes, de hay que diseñar diferentes tipos de formas de llegar al aprendizaje, porque los estudiantes aprenden de maneras diferentes. Favorecer interacción entre pares, y eso, el aprendizaje entre pares, vamos a estar hablando hoy de tarde también a las 3. Activar a los estudiantes, lo que decíamos con la cita anterior, ¿no? Que se haga responsable el estudiante de su propio proceso de aprendizaje. Y lo que nos convoca, ofrecer retroalimentaciones que sean formativas y que vayan favoreciendo el avance durante el proceso, ¿sí? Acá, con total sinceridad, el que se anime, quien se anime, ¿qué estrategia lleva adelante? ¿Alguna o más de una? O si alguien quiere compartir con un ejemplo cómo lleva adelante alguna de estas estrategias, el resto le escuchamos o le leemos en caso de las compañeras que están sin micrófono. Nancy está escribiendo. Les dejo también un poquito para que lean y incorporen lo que dice la referencia. Ahí, Nancy, nuestro grupo docente utiliza mucho la interacción entre los estudiantes, los chats. O sea, ahí estaríamos hablando de la tercera estrategia que plantea William, ¿no? Favorecer la interacción entre pares y a través de un chat, ahora capaz que lo está desarrollando más, pero permiten que conversen entre ellos y pueda haber una devolución entre pares. Es importante eso. ¿Alguien más? Nosotros a través de la plataforma, por cada tema que damos, se abre un foro de discusión en donde se les plantea una determinada pregunta sobre el tema y bueno, y entre los alumnos van dando su opinión, van discutiendo. Creo que eso los ayuda bastante. Perfecto. O sea, también una estrategia, en este caso, en un aprendizaje colaborativo en un foro. Algo similar al chat que plantea Nancy, que dice ahí mucho el juego educativo. ¿Puedes desarrollar un poquito más eso, Nancy, que decir del juego? Y mientras invito a Laura o a Ricardo a compartir alguna estrategia que lleven adelante.
Ahí está siguiendo ¿Qué tal? Nancy. Mirá, no, yo sí, Ah, si va, bien ahora estoy claro. de coordinador, sigo involucrado en una asignatura, que era la que comentaba en las veces anteriores, y con lo que me siento más identificado de esto es con el cuarto punto, que dice activar al estudiantado como responsable de su propio proceso de aprendizaje, en el sentido de lo que comentaba la vez anterior, de esas características que tiene biología, como distintas asignaturas también, que es como todo un lenguaje propio, ¿no? Ujú. En donde tienen que ponerle cada uno, porque si no es, digamos, si no es imposible elaborar pensamientos o seguir los razonamientos que se dan en clase si no adquieren el vocabulario ese, y esa parte lo dejo que sea como más por cuenta propia. Si bien damos varias definiciones, después les recomiendo que vayan haciendo ese glosario y que digamos, para poder aprender las palabras claves dentro de la asignatura, los conceptos clave y palabras clave también. Perfecto. Laura, ¿algún aporte o avanzamos? No, esto, yo, a mí lo que me pasa, ¿no? Es que, claro, el cambiar de un día para el otro, ¿no? A trabajar a distancia me está haciendo replantearme todo el curso. No trabajo igual presencial que a distancia. Perfecto. Entonces, claro, a nivel presencial, esas instancias para mí son, como decís vos, de retroalimentación formativa, pero a full, ¿no? O sea, todo el tiempo se van presentando cosas, conceptos y se trabaja mucho con la pregunta y con la participación de los estudiantes y mucho en equipo, ¿no? Y bueno, yo lo que estoy es viendo cómo hacer esta transformación, porque, y me toca diseñar actividades nuevas, ¿no? Así que no sé, a ver, me parece bien, está, obvio, estoy de acuerdo, pero creo que hay una cosa que capaz que todavía nos falta pensar es, bueno, ¿qué implica la educación a distancia? Porque cuando hablamos de tecnopedagogía no implica a distancia específicamente, ¿no? Es mucho más amplio. Entonces, una cosa es el blended learning que estábamos haciendo, básicamente, que era, bueno, que el Moodle Sí. era el espacio extra del curso, por lo menos en mi caso, porque yo tenía todas las horas presenciales, entonces nosotros, el centro de la clase estaba en la clase y el Moodle, bueno, algunos participaban más, menos, pero yo lo dejaba un poco también, ya te digo, en primer semestre, a que cada uno vaya sintiéndose cómodo. Ujú. Y ahora no, ahora es toda distancia, yo paso a tener 40 estudiantes que los vi una semana, o sea, eh, y creo que todo el tema pedagógico y tema didáctico, o sea, es otra cosa, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es el ejercicio de decir, bueno, de lo que tengo, ¿cómo lo adapto para, bueno, lograr esos propósitos educativos que tenía al principio? Lo que digo es que no es o sea, a mí me implica una reformulación completa del curso y una mirada completa nueva y con la incertidumbre, incertidumbre además de todo lo que estoy haciendo, ni siquiera sé cómo lo voy a evaluar. O sea, lo estoy evaluando, pero no la Perfecto. parte sumativa, ¿no? Eh, y bueno, eso, no sé si me genera esa cosa. Bien. Sí, sí, no, y ahí la incertidumbre está más que justificada y hoy, la segunda parte de este taller, vamos a ver estrategias para ver cómo lo hago en la virtualidad, cómo hago esas retroalimentaciones efectivas desde el punto de vista formativo, ¿está? Ahí Nancy se suma a tu equipo en cuanto a esta incertidumbre y nos compartía qué quería decir con el juego, ¿no? Instancias donde implementan cuestionarios, actividades y ahí les obliga a ser creativos y a poner en juego individualmente o en grupo a partir de los conceptos o los contenidos que van desarrollando y van incorporando. Ah, genial, Nancy. Una buena estrategia. Y coincido con lo que decía Laura, ¿no? Reinventarnos para llevarlo al 100% virtual, ¿no? Por más que tengamos alguna experiencia en Blended, pero llevarlo a lo virtual es uno de los desafíos. Bueno, avanzamos y acá tengo una pregunta. ¿Cómo retroalimentamos?
¿sí? Y eso es una pregunta que nos invita a todos los docentes a reflexionar desde nuestra práctica. Y hablando de retroalimentación efectiva, podemos distinguir tres instancias, ¿no? Y varios autores hacen referencia a esta terminología del inglés: feedback, feedforward y feedback. Entonces, lo primero, ¿qué dirección está tomando el estudiante? ¿Sí? Durante el proceso tenemos que pensar hacia dónde está yendo, ¿sí? ¿Está siguiendo el camino que nosotros le develamos, que nosotros le propusimos? ¿Sí? Eso es una de las primeras estrategias a la hora de pensar en la retroalimentación efectiva que tenemos que tener, ¿sí? Pensando tanto individual como colectivamente, ¿sí? En otras instancias decíamos que es muy importante que los estudiantes tengan claro cuál es el camino, cuál es la meta y cuáles son esos puntos intermedios que vamos a estar monitoreando para que conozca el proceso previamente y le sea más fácil llegar a lo que le proponemos, ¿sí? Feed forward es, bueno, cómo puede mejorar el estudiante hacia lo siguiente. Es decir, nosotros vamos proponiendo hitos intermedios y el estudiante, una vez que sabe la dirección en la que está y en el momento en el que se encuentra, bueno, ¿qué tiene que hacer para mejorar y seguir creciendo, seguir avanzando? Esto es eh, todo lo contrario a lo que solemos hacer, porque históricamente el docente lo que hacía y lo que hace muchas instancias todavía o hacemos es señalar el error, ¿no? Acá hay un cambio de paradigma importante, ¿no? Conseguiste esto, pero te falta esto otro. ¿Qué tenés que hacer para poder conseguirlo? ¿Sí? Siempre por la positiva, ¿sí? Mirando hacia adelante. Y por último lugar, el feedback, ¿sí? Que siempre hablamos, cuando hablamos de retroalimentación, utilizamos feedback, pero es un componente de toda la retroalimentación, que es, bueno, cómo es el desempeño del estudiante durante el proceso, ¿sí? Pensando en la evaluación como parte del proceso de aprendizaje y no como algo sumativo que Laura antes esbozaba un poco en uno de sus comentarios, ¿sí? Ahí volvió Dayana. Cualquier cosa que tenga, Dayana, si la querés escribir, la recibimos y la comentamos, ¿sí? Voy a avanzar un poquito y no sé si alguien conoce, pero vamos a hablar de el circuito de retroalimentación formativa, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna ligera idea de lo que se trata el circuito de retroalimentación que se da entre docentes y estudiantes? Ricardo dice que no. Nancy me imagino que tampoco. Bueno, se lo develo acá también, utilizando la misma referencia que le decía antes, y una de las cosas que voy a hacer es compartirles el link para que vean el PDF porque está abierto y es un buen material. Es bastante extenso, pero es bastante eh, importante conocerlo y tiene un montón de estrategias. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos del ciclo de retroalimentación, lo que yo les decía, ahí esa infografía es como bastante clara. Es como ese ciclo que se da entre docentes y estudiantes y ya nos da pistas de qué estrategias podemos llevar adelante como docentes y qué podemos proponerles a los estudiantes para que vaya habiendo ese feedback que sea de ida y vuelta, que sea bidireccional, ¿sí? Ahí les dejo un par de minutos para que lo lean, intenten como de hacer un análisis de lo que propone este ciclo y nada, cuando alguien quiera volcar alguna reflexión a partir de esto, alguna experiencia que tenga de cosas que le son útiles en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y que ya tenga algún ejemplo, le invito a que lo comparta, ¿sí? Dejamos un par de minutos para que lo recorran y hacemos como un intercambio, ¿les parece? Mirá, yo lo estaba viendo así, en mi caso me di cuenta que actúo más así eh, en los que son las tutorías que realizo en trabajos especiales o proyectos de investigación, que habitualmente lo hago de esta manera. En lo que es la clase, las clases normales, digamos, o las más tradicionales, no aplico el aprendizaje de esta manera. En lo que es de uno a uno, sí, la verdad que
digamos, me siento bastante identificado con esta forma, pero no en las clases normales, digamos. Perfecto. Ahí, Ricardo, cuando dices clases normales, cuando haces propuestas grupales y tienen que hacer entregas y no puedes hacer una devolución tan uno a uno y son como más grupales, me imagino, ¿no? Sí, o sobre todo porque, digamos, la asignatura que doy son así, digamos, son como más expositivas y Ujú. después el resultado es un parcial, digamos. Bien. No, son exposiciones o, digamos, también llevan como algunas preguntas, vamos mechando algunas cosas para ir testeando el conocimiento, y ver cómo se va interpretando algunos temas, pero no tanto de esta forma como sí en el desarrollo de trabajos especiales que sí actúo de esta manera, que sin duda es la más interesante, digamos, pero nunca se me había ocurrido o, o no, o no lo planteé o no me salió para hacerlo en grandes grupos, ¿no? Perfecto. ¿Me Es un escuchan? desafío eso. Sí. ¿Estabas hablando, Laura? No, soy Diana, ¿me escuchan? Te escuchamos un poco Sí, cortado. internet está un poco mal, bastante mal, por eso se me corta constantemente la clase, pero me, ahora me logran escuchar mejor. Y un poco entrecortado. A ver si no logro, si no lo escribo, no. Dale, si no, escribilo. Ahí Nancy está escribiendo también. Y mientras comento un poco a partir de esto que nos proponía Ricardo. Seguramente cuando estamos con un estudiante uno a uno, tengo como eh, mucha más ventaja a la hora de poder generar este tipo de retroalimentación, ¿sí? Y tengo más tiempo, estoy en, no sé, una tutoría como traía Ricardo, eh, también me da la posibilidad y puedo evidenciar que hay como una devolución mucho más efectiva al estudiante. El desafío es hacerlo en el general del grupo y ahí vamos a ver ahora un poquito más adelante cuáles son las estrategias que puedo llevar eh, para, para poder hacer esto con todos los estudiantes y también qué habilidades o qué competencias preciso como docente para poder hacerlo, porque no lo puedo articular igual que con un estudiante único cuando tengo un grupo, no sé, de 30 o 40 y ahí vamos a ver algunas estrategias que les vamos a proponer, ¿sí? Ahí Nancy está escribiendo los temas del tiempo, es mucho más efectivo, bien. Ahí si se dan cuenta, hay una característica que es muy importante, que yo ya la mencionaba antes a la hora de la retroalimentación efectiva, que es siempre valorar lo positivo, ¿sí? Siempre hay una escalera de retroalimentación que tiene que ser positiva. O sea, primero tengo que eh, valorar como docente lo que hizo el estudiante o el grupo de estudiantes, tengo que interpretarlo, tengo que sugerir, ¿sí? Y al final hago una devolución que tenga que ver con lo positivo, siempre en manera de sugerencia, ¿está? En esto que decíamos de no marcar lo negativo, sino poder ir motivando el proceso del aprendizaje. Dayana dice, tenemos instancias de los proyectos que desarrollamos, perfecto. Nancy, las estrategias, ahora vamos a verlas un poquito más para adelante. Bien, primero si responde, el estudiante me imagino que no es menor, que decir que habrá estudiantes que les cueste más y luego ver si se orienta. Perfecto. Ahí también tenemos diferentes tipos de estudiantes y es lo que decíamos antes al principio, hablo un poco de memoria, pero creo que era Sofía de esto de las diferentes maneras con diferentes propuestas para tratar de llegar a todos. ¿Sí? ¿Les parece que avancemos? Laura se quedó con ganas de decir algo. No sé, Laura, si quieres probar, a ver si te escuchamos No, no, mejor no, ahora. para nada, estoy acá. Ah, te escuchamos perfecto ahora. Viene bien. Bueno, como docente, esto que le decía, ¿no? ¿Qué tengo?
que tratar de fomentar en mi función docente qué habilidades, que son un poco más duras, tengo que tratar de pulir y de mejorar en caso de que precise mejorarlas, ¿no? Comunicar y transmitir emociones, eso es importante. Hay mucha evidencia ya que sin emoción no hay aprendizaje. Entonces, ¿cómo comunico y qué tan efectivo soy comunicando lo que quiero? Es esencial. Claramente dominar los contenidos, si no domino el contenido, el concepto, la información que está llevando adelante la propuesta, no puedo generar una buena devolución, ¿sí? Informar y cumplir con los tiempos, bueno, esto que decía antes, si yo planifico, anticipo, le muestro al inicio el camino, los puntos intermedios al estudiante, cuáles son los criterios de logro, cuáles son las metas de aprendizaje, los tiempos que le marco a los estudiantes, luego tengo que cumplir con ellos, ¿sí? Le informo y cumplo. Bueno, si dijimos que en las 2 primeras semanas íbamos a tratar de llegar hasta este punto. Bueno, si hay alguna reformulación, lo comparto y si llegamos o si no llego, también lo comparto y vemos cuáles son las evidencias que tengo durante ese proceso y vemos si tengo que reajustar los tiempos para que los procesos de aprendizaje no se trunquen, ¿sí? Sé claro con las propuestas, lo dije antes, conocer el entorno virtual de aprendizaje y los recursos utilizados. Ya empezamos a develar un poco el tema de la virtualidad. Bueno, es muy importante dominar lo máximo posible el entorno virtual de aprendizaje y los recursos que voy a utilizar para que el estudiante también lo tenga claro y le pueda dar soporte, ¿sí? Por ejemplo, si estamos en Moodle, bueno, conocer las posibilidades que me da Moodle, poder solventar cualquier duda a nivel técnico que tenga que ver con los recursos, si utilizo un programa para generar una actividad y que haya una entrega, hay una devolución, o como antes decía Nancy, si estoy proponiendo que generen un cuestionario, bueno, y les propongo hacerlo en Google Form, por ejemplo, yo tengo que dominar esa herramienta porque seguramente el estudiante, si no la conoce, tenga dudas y tenga que incorporarla, ¿tá? Tengo que asumir el cambio de rol, y eso lo traía antes Laura, ¿no? Estamos todas y todos en esto, ahora con el 100% virtual. Hay un cambio de rol. Eh, yo siempre me paro en la vereda que ese cambio de rol se tiene que dar en lo presencial también. O sea, ya está, tenemos que ser mediadores del proceso de aprendizaje, no nos queda otra, ya no hay una relación de poder, hay una relación dialógica y el aprendizaje, como yo lo comprendo, es dialógico y mi rol como docente tiene que cambiar. Pero aún más en lo habitual, en esto que hablamos de la autonomía, la presencialidad, se difumina un poco y ahí tengo que ser un moderador, tengo que ser una guía del proceso de aprendizaje de mis estudiantes. Y por último, que lo veníamos hablando desde el principio, promover siempre la autonomía, ¿sí? Más o menos se ven identificados con estas cualidades, estas habilidades. Silencio. Mirá, ¿sabes qué? Esto de algún otro curso o alguna otra discusión similar a esta, lo que a mí me queda pendiente de cómo lograr o qué encare darle de forma correcta es el tema de la autonomía en el estudiante a la hora de como de seleccionar o categorizar los contenidos o la información a la que accede. A mí me parece que el docente en ese sentido tiene un rol fundamental y no lo veo como, digamos, en lo personal sí igual, pero no veo la forma de ponerse en un igual con un estudiante, porque me parece que, digamos, lo que uno le pide al docente es que te guíe y te dé un criterio. Me parece que no se puede ser imparcial, porque si no, No, no se digamos, puede.
que no se puede ser como imparcial en lo que, en el conocimiento, en lo que está bien y no. En lo que sea como personal o opinable es un tema, pero en lo que es conocimiento no da lo mismo. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Ricardo, y o sea, lo que yo pretendo transmitir con autonomía del estudiante es que sea autónomo en su proceso de aprendizaje, que se haga cargo del proceso. O sea, que no recaiga sobre nosotros toda la responsabilidad de que los estudiantes aprendan, porque si no lo que pasa es que no aprenden. Nosotros vamos replicando una información y un contenido y hacemos una evaluación generalmente sumativa, que lo que consigue es que el estudiante en el momento que yo le pido responda, pero no se genera un aprendizaje significativo o un aprendizaje profundo de las habilidades y los contenidos que yo quiero que incorpore. ¿Se entiende? Estoy de acuerdo contigo. O sea, no es estamos aprendiendo todos juntos a la vez y tenemos todos el mismo criterio. No. Lo que te digo que el aprendizaje dialógico es que, bueno, el conocimiento circula en el grupo, yo soy el moderador y habilito o deshabilito, pero el estudiante se tiene que hacer responsable y yo le tengo que dar las herramientas para que él pueda transitar de manera autónoma el proceso de aprendizaje. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, bárbaro, no, pero justamente la duda me venía porque en otras instancias el planteo había sido como distinto, ¿no? En ese sentido de todo en igualdad de condiciones y es imposible porque ya estás en otra condición. No, sí, ya No, no solo el puedes hecho desaprender claro. para acompañar desde ahí, digamos. O eso Tal cual. guías o no, me parece, ¿no? Claro, es la discusión a nivel teórico que se viene dando en los últimos años. El constructivismo nos hablaba de un docente guía y bueno, y la experiencia demostró que lo que hace falta es un docente activo. Y ahí hay diferencias conceptuales entre lo que es un docente guía, que es lo que tú estás trayendo como que no logras de comprender y no estás de acuerdo. Es decir, no, el docente no se corre del rol y va proponiendo y espera a ver qué pasa. No, el docente plantea una estrategia y una metodología activa, ¿sí? Donde el estudiante construya el conocimiento, pero el docente sigue teniendo rol docente y sigue determinando las estrategias y poniendo en juego lo que él considera oportuno para que sus estudiantes aprendan de mejor manera. ¿Ah? Creo, hola, ¿se me escucha? Sí, creo que va Hola, el te cambio de escuchamos. rol va en cómo estamos, cómo diseñábamos los cursos antes y cómo los tenemos que diseñar ahora, ¿no? Creo que va por ahí, porque antes, claro, todo muy expositivo, o sea, ¿no? Lo que siempre se hizo. Creo que eso apunta al clásico cambio de rol entre la tradicional y bueno, y un punto de vista más constructivista, ¿no? Por parte del estudiante. No, o sea, lógicamente la experiencia del docente es lo que le da la posibilidad de poder construir, ordenar contenidos, generar actividades para darle relevancia a esos contenidos. Creo que ahí es el tema. Lo que pasa es que lo que implica es tener en clase o aunque sean las instancias virtuales, más tiempo de ellos activos, más tiempo de ellos hablando, ellos pensando, ellos preguntando, y el docente más guiando esa conversación, pero mucho trabajo del docente generando todas las actividades que después van a ser autónomas los estudiantes, ¿no? Entonces ahí vos precisás todo lo que sabe el docente, lógicamente. Claro. Entonces es una cuestión de, bueno, de cómo se transmite ese conocimiento. Yo te digo el conocimiento o te genero actividades en las cuales vos tengas que ir primero a ver esto, al otro. Te voy construyendo el camino sin decirte específicamente qué hacer, ¿no? Que no, pero con distintas estrategias, ¿no? De aprendizaje. Un día será un proyecto, otro día será un práctico de ejercicio, otro día será un laboratorio, bueno, ahora no, pero un juego, no Ujú. sé. Ujú. Sí, se entiende claro y ahí Nancy, disculpa que te corte, dice, bueno, y que estoy totalmente de acuerdo con ella, que no es una fase, o sea, no es algo único, no solo hay una manera de adquirir conocimiento, desarrollar habilidades, ¿no? Ahí ella está como desarrollando esa línea que vos también traes, Laura, ¿no? Bueno, el rol como orientador al principio, pero también tiene que proponer metodologías activas para profundizar y motivar al estudiante para que el estudiante siga creciendo en el proceso de aprendizaje. Por eso es importante
que la retroalimentación sea continua, ¿sí? Esto no sea algo, al final, algo que no tiene nada que ver con su proceso, sino tiene que ser efectiva en ese momento y durante todo el proceso. ¿Ah? Me estaba fijando en el tiempo y vamos a avanzar hacia las estrategias que les anunciaba antes, si les parece. Acá puse este título a tener en cuenta en propuestas virtuales individuales y vamos a definir entre virtual, o sea, entre individual y grupal, como son los foros, y vamos a ver, y también le voy a dejar la referencia que utilicé para estas propuestas que les voy a presentar, ¿sí? Pensando en lo individual, actividades individuales que tengan que ver con procesos personalizados de aprendizaje en lo virtual, ¿sí? Siempre el estudiante tiene que saber cuándo y dónde encontrar, ahí dice el documento, pero es la actividad, ¿sí? Hay que notificar cuando llega, cuándo, qué plazo tiene, lo que hablamos antes de los tiempos, ¿sí? En cuanto a los criterios de logro, está muy bueno en cuanto a evaluación formativa el uso de rúbricas. No sé quiénes de ustedes utilizan ya rúbricas, pero bueno, es un buen instrumento para situar al estudiante inicialmente en el proceso y ver cómo puede seguir avanzando mientras yo le voy mostrando qué es lo que espero de él para que avance. ¿Sí? Siempre una rúbrica que esté presente virtualmente y que quede, incluso poder llegar a diseñarla con ellas, acá, con ellos, con los estudiantes, sería lo ideal. ¿Sí? Lo que decía antes, ¿no? Bueno, cómo voy sumando o restando y por qué en esa rúbrica. O sea, por qué avanzo, por qué no avanzo. Siempre explicitar y que no sea algo oculto el bueno. Al final termina hasta acá y el estudiante no entiende qué pasó durante 3 semanas eh, y no sabe por qué el docente lo ubica en un lugar durante la evaluación, ¿sí? Lo mismo que decíamos antes de remarcar lo positivo, los avances, ¿no? Bueno, marcar qué áreas de oportunidad tiene y decir, bueno, cuáles son las cosas buenas que vienes haciendo, los aciertos, y ir ajustando en función de cómo vaya el proceso, los siguientes pasos. Hacer comentarios, aportes, ¿sí? Para que el estudiante pueda comprender y pueda hacer una metacognición de lo que le está sucediendo a partir de la propuesta que le hicimos, ¿sí? Tratar de que las actividades individuales que propongamos, que tengan que ver con los contenidos o las habilidades que yo definí en un inicio para los estudiantes, sean desafíos, sean retos para ellos, ¿sí? Que el contenido propicie que la motivación se ponga en juego, ¿sí? Para generar este conocimiento. Siempre asertividad durante la comunicación, esto que hablamos antes de que el docente tiene que ser un buen comunicador de emociones, ¿sí? La retroalimentación tiene que ser comunicada de manera asertiva, siempre, mensajes que sean claros, que sean concisos y que remarquen lo positivo del proceso. Y lo último, poder mandar la retroalimentación tanto cualitativa como cuantitativa dentro de los plazos que nos marcamos, ¿sí? Todas estas estrategias tienen que ver con actividades individuales que yo pueda proponer en un curso virtual. Una entrega, una producción que tengan que hacer y más pensando en el formato que antes decía Ricardo presencial de las tutorías, pero llevado a lo virtual. ¿Sí? ¿Se entienden todos los puntos o hay alguna duda? A mí me genera una idea de que toda la virtualidad y todas las actividades que le estoy poniendo, todavía no empecé a corregirlas, pero para llegar en tiempo y forma como que me exige muchísimo tiempo. ¿Es así? O sea, ¿cuánto se calcula a distancia el tiempo que le tiene que dedicar cada docente a cada estudiante? No sé si me explico. Yo te diría, sí, te explicas. Yo te diría que no es mayor ni menor el tiempo que lo presencial. Sí, pero lo que te estaba diciendo, ¿no? O sea, no es lo mismo el contacto donde yo en el mismo tiempo puedo evaluar a muchos, ¿no?
en clase, porque realmente lo puedo hacer, que acá que tengo que revisar cada tarea en forma individual, ¿entendés lo que te digo? O sea, no sé cuál es la relación, porque, nada, para saber, a ver si preciso ayuda o no. Sí, yo lo que te diría es, sí, sí, no, yo lo que te diría es, habitualmente, mi experiencia como docente, ¿no? Y también hay como bastante evidencia de lo que voy a decir. Em, Cuando hacemos una evaluación que pretende ser individual con una actividad grupal, muchas veces esa evaluación no es reflejo de lo que realmente los estudiantes van Sí, incorporando. sí. No sé si me explico, ¿sí? Muchas veces por tiempo y por recursos, bueno, no nos queda otra y tenemos una fotografía en ese momento de lo que está pasando en el grupo y puedo definir que Laura está en este punto, Nancy en este otro, Ricardo Sí, en el sí. otro, ¿sí? ¿Se entiende? Eh, si yo trato de aplicar estas estrategias en lo presencial, también me va a llevar tiempo, porque si pensemos en la maestra de primaria, ¿no? Tiene los cuadernos de los 28 estudiantes y tiene una actividad propuesta y ella tiene los 28 cuadernos y busca el momento para ir uno a uno y hacerle una devolución de esa actividad que le propuso. Eso también es un tiempo Claro, la bastante maestra está grande 20 que, horas que semanales, hace. ¿no? También. Por Ujú. eso voy al tema. Claro. Totalmente de acuerdo. Hay lo que Sí, sí, no. Por eso te digo que no debería haber diferencia si yo hago una devolución, una retroalimentación efectiva uno a uno, no debería haber diferencia entre lo presencial y lo virtual. Otra cosa son las estrategias que yo utilizo presencialmente para poder ajustarme a los tiempos que tengo. Que todos estamos de acuerdo que seguramente no son los ideales para garantizar el aprendizaje de mis estudiantes. Ujú. Polémico igual, pero tampoco hay un silencio. Digo, yo, o sea, entiendo tu incertidumbre. Mi recomendación sería, te va a llevar tiempo en lo virtual, pero debería llevarte lo mismo en lo presencial. O sea, no buscar atajos. Sí, quiero buscar atajos también en lo virtual y tener una fotografía lo más certera posible sin poder, o sea, o sin tener que emplear tiempo que no tengo, ahí te diría que utilices estrategias de actividades grupales, que es lo que vamos a ver ahora. Sí, sí, no, estoy de acuerdo contigo. Estoy expresando eso, que no es lo mismo atender 50 estudiantes en forma presencial que 50 estudiantes a distancia. Eso es lo que voy. ¿Entendés? Sí, Y no. inevitablemente, Igual perdóname, yo, por lo que yo, vos me decís, lógicamente estoy ahora y aparte, ¿qué pasa? Mis estudiantes entre sí prácticamente no se conocen, ¿no? Entonces, todo lo que son las dinámicas de grupo, que bueno, que las veremos hoy de tarde o lo que sea, hay que ver también cómo se implementan. No es lo mismo un segundo que ya se conocen todos. Y, y bueno, nada, eso, ¿no? También reflexionar sobre eso, porque uno también optimiza el tiempo. Y yo te digo, con ellos tengo 4 horas semanales nada más. En realidad no tengo 20. Y en el sí, momento sí, obvio, no. de participar oral, cuando nos conectamos, no todos participan, porque tampoco los puedo obligar. Imagínate que no lo hago en clase, no voy a señalar a uno por uno, ¿no? A distancia. Y bueno, nada, eso, como cosas que yo, por ejemplo, podía manejar sola en una clase, ¿no? Ahora, en esta modalidad, bueno, creo que también es parte de buscar estrategias para aquellos que no tenemos, o sea, que tenemos muchos estudiantes y que estamos solos en el curso a distancia. Eso es lo que digo, ¿no? Este, Claro, sí, y además, no, ya no, perdón. terminé, gracias, Alessi. No, iba a decir, además el desafío es mantenerles motivados, ¿sí? En esto que vos decías de, ¿cómo sé si están, si les tengo que obligar? Si no, el desafío es mantenerlos motivados y que se hagan cargo del proceso. También estamos hablando de personas adultas que están, por voluntad propia, cursando una carrera, ¿eh? Ahí Nancy te da la razón, ¿no? La exigencia. Ahí te escuchamos, sí. No, estoy de acuerdo con lo que dice Laura, sí, también, porque eh, es muy difícil eso como también eso de como lo que dice ella, ¿no? De decir, bueno, la participación, no los obligamos también a la clase, entonces, ¿cómo lo vamos a obligar acá? Y hay
y siempre todo lo que yo he visto, digo, yo soy, en realidad no estoy en este momento dictando clases, pero estoy ayudando a los docentes, pues formo parte de la coordinación, pero todo eso, que es muy difícil, que todos participen, que organizarse en esas clases, hacerlas más interactivas y lograr despertar el interés, que bueno, a veces no te estoy viendo en la cara, entonces por lo menos, viste que a veces es eso, en la clase también a veces lleva que por el miedo que digan el otro, no participan, no dicen nada, entonces acá tal vez ese animado de no verme en la cara y bueno, estar por medio de una pantalla pueden participar, pero tampoco lo hacen. Entonces sí, es muy difícil ese, eh, en ese tiempo de la clase y lograr que participen, que interactúen, ver si medir esa autonomía, si lo están desarrollando de alguna forma o si con en un tema específico se apoderaron de esa decisión y esa resolución respecto de algo particular. Entonces sí, yo comparto con Laura que está siendo bastante difícil en ese sentido, tal vez porque bueno, todo pasó muy rápido y nos va a llevar un tiempo acomodarnos, pero sí, hay muchas cosas de estas que vos estabas explicando antes, que nosotros en la carrera sí la venimos desarrollando y nos han dado muy buenos resultados, pero que ahora nos ha significado todo un replanteo y ver cómo hacemos esas retroalimentaciones de alguna forma o esas participaciones que sean efectivas y que se den y que a ellos les contribuya a seguirse superando. Sí, totalmente de acuerdo. Te entrecortabas un poco, pero creo que te entendí. Y es un poco lo que planteaba Ricardo el otro día, en uno de los primeros encuentros que tuvimos, que él estaba, en esto de, bueno, no, a mí me da mucha incertidumbre porque no les veo las caras. Entonces, yo reitero un poco lo que dije ese día. Eh, es entrenamiento, es músculo. Seguramente son las primeras veces que lo hacemos en lo virtual. Y si uno se pone a pensar en la primera clase presencial que tuvo, seguro que no es la misma que ahora y seguro que no la repetiría, nos decía Ricardo en esa ocasión. Y tampoco hay nada que garantice ese aprendizaje cuando yo lo veo, porque es una mirada subjetiva. Si yo no articulo estrategias de evaluación formativa para saber si están aprendiendo, por más que yo tenga una idea primaria cuando los miro, o por más que me parezca que están trabajando, no tengo garantía de que lo estén haciendo. O sea, también tenemos que dejar de idealizar un poco eh, ese factor, tanto en lo presencial como en lo virtual, ¿no? Ahí Nancy habla de la exigencia docente con diferentes cargas de horas y ni que hablar, o sea, ni que hablar, Nancy. El capítulo condiciones docentes sería para conversar largo y tendido. No lo íbamos a resolver nosotros, pero siempre estamos pensando en el aprendizaje de los estudiantes con una situación eh, que debería ser un poco más ideal para el profesional docente. Eso ni que hablar. ¿Les parece que miremos un poco cuáles son las estrategias grupales y vamos cerrando? Víctor dice que sí, me imagino que el resto también. Bueno, a tener en cuenta en propuestas virtuales grupales. Esto habla de los foros y capaz que lo que planteaba Laura puede facilitar también un poco tener un conocimiento más real de cómo están aprendiendo los estudiantes individualmente, por más que participen en grupos, ¿no? Eh, siempre tenemos que, o en la medida de lo posible, tenemos que tratar de generar equipos, ¿sí? Que estén en espacios adecuados y que estén agrupados por alguna intención que tenga como docente, con una intencionalidad docente, ¿no? Si creo esos equipos, pensando en diferentes tipos de foros, puedo articular la propuesta acortando los tiempos y generando un aprendizaje entre pares que va a ser mucho más enriquecedor, ¿sí? Esos espacios que sean adecuados, que tengan una estructura pertinente en función de lo que pretenda con ese foro o con cualquier otro espacio de intercambio grupal, el chat, como decía antes Nancy, incluir indicaciones
las indicaciones tienen que ser claras, lo mismo en las actividades grupales, seguir explicitando qué esperamos de ellos, como el equipo, y si puedo incluir una rúbrica que ellos puedan tener como referencia para monitorear su proceso, sería ideal. Siempre arrancar con preguntas disparadoras. Creo que Laura ponía un ejemplo antes también en lo presencial, de bueno, la pregunta también que vaya guiando la discusión. Tener un sustento teórico, lecturas, para que puedan ir haciendo y discutiendo grupalmente. Siempre tratar de enviar una comunicación o solicitarle al equipo que esté trabajando que lo genere donde haya las indicaciones para que tengan claro qué es lo que vas a evaluar. Sí, bueno, cuál es el mínimo, cuál es el máximo que el vínculo tiene con la rúbrica. Y una de las mayores incertidumbres que estaban planteando, que bueno, detectar aquellos estudiantes en lo virtual que no estén participando, los que no están activos, ¿sí? Bueno, cómo diseño la participación es el factor más importante a la hora de poder develar qué estudiantes están participando activamente y cuáles no, ¿sí? Y pongo un ejemplo. Cuando armo un equipo, o sea, pensemos en lo presencial. Yo armo grupos de trabajo y tengo dos opciones, o que se agrupen ellos o yo los armo. Si se agrupan ellos, generalmente a nivel terciario el equipo se autorregula. O sea, generalmente los estudiantes quieren trabajar con gente que trabaja, ¿sí? Y si los armo yo, lo que tengo que tener en cuenta es cuáles son las fortalezas de cada uno de los miembros y lo que hago es mezclarlo para ver si puedo potenciar el proceso de uno con las fortalezas que tiene el resto, ¿sí? En los foros virtuales, igual, lo mismo. O sea, tengo que pensar en cómo potenciar la actividad individual a partir de cómo se autorregule el grupo, ¿sí? Seguimos con las estrategias. Bueno, moderar. Ahí tenemos que tener siempre lo que decíamos antes. ¿Cuál es el objetivo, la meta, la metodología que estoy utilizando? Dejarle claro el contrato didáctico, las reglas, los lineamientos. ¿Sí? Ahí la palabra moderar es clave. ¿Puedo moderar yo o puedo hacer una moderación que sea grupal? Cuando pongo a un grupo de estudiantes a acompañar el proceso de otro y viceversa, salen experiencias como muy interesantes. El otro día una compañera nos compartía que diseñaban cuestionarios en grupo para hacerle evaluación a otro grupo y se cruzaban y ahí hay experiencias interesantes sobre aprendizaje entre pares, ¿sí? Siempre hay que solicitar que cualquier propuesta la justifiquen, si es con un contenido teórico mejor, y tener a los estudiantes activos y reflexivos en el mayor tiempo posible, ¿sí? Y ahí necesito tener un seguimiento continuo. Esto, Laura, va a implicar tiempo. Siempre implica tiempo, ¿sí? El clima de aprendizaje, igual que en lo presencial, tiene que ser de bajo riesgo, adecuado para poder generar esa confianza de los estudiantes y que puedan avanzar en las propuestas, ¿sí? Evitar siempre esto que hablamos antes del docente activador, ¿no? Evitar siempre lo directo con ellos y más bien que vayan descubriendo, ¿sí? Lo que va sucediendo. Así que descubran las respuestas a lo que les vamos planteando o a las preguntas que ellos tienen, ¿sí? Provocar interacción entre los estudiantes dentro del equipo y ahí ya si diseño una actividad grupal en un foro donde todos los estudiantes tengan que interactuar, ya de alguna manera voy a ver qué estudiante se implica y cuál no. ¿Sí? Esa incertidumbre de, no sé si está activo en el foro o en el curso virtual, ahí ya puedo anticipar ese resultado si lo pienso con antelación. Bueno, ¿cómo voy a provocar la interacción entre los miembros del equipo? ¿Sí? Siempre mantener la comunicación con el equipo, motivarlos, ¿sí? Y por último, promover estrategias de autoevaluación y coevaluación entre pares, ¿sí? Que eso también nos va a dar muchos elementos para poder generar una retroalimentación efectiva. Y en muchas ocasiones, las devoluciones que hay entre pares en los estudiantes tienen como bastante más efecto sobre el proceso de aprendizaje que si se lo hacemos nosotros como docentes, ¿sí?
¿Alguna duda de estas estrategias? ¿Algún aporte que quieran hacer? Nosotros consideramos el espacio en los foros como bastante importante y está bueno porque en las clases virtuales, y creo que se da en lo presencial también, pero en lo presencial vos estás viendo qué está haciendo determinado alumno y sabes bien quiénes participan y quiénes no. Cuando se trata de las clases virtuales, por ahí si siempre participan los mismos, vos no sabés si el otro te está prestando atención. Eso es difícil. Entonces creo que lo de los foros está bueno porque los invita a reflexionar o a discutir sobre determinados temas. Entonces eso nosotros, como yo te decía hace un rato, es algo que aplicamos. Y después, con respecto a los trabajos en grupos, si bien nuestros prácticos son todos individuales, a fin de año hay un trabajo especial, ¿sí? Un trabajo final, eh, donde ellos tienen que trabajar en grupos de 3 4 personas y ahí nosotros lo hacemos por sorteo, porque si dejamos que ellos elijan su grupo, siempre van a trabajar los mismos y está bueno que se relacionen con otros y cada uno vaya aportando, como vos decías, lo que puede y desde su punto. Bien, ahí Ricardo tenía, y ahora le di paso a la pregunta que tiene Nancy. Ricardo tenía el otro día una experiencia de un curso que él estuvo como estudiante. Ricardo, que me parece que sería oportuno que lo comentaras. Eh, no sé si te acordás que vos destacabas en uno de los cursos virtuales que había realizado. ¿Cuál decir? De la forma en que estaban elaboradas las propuestas. Esa es la propuesta que te llegaba como estudiante y cómo te resultaba como una buena manera de ser consciente del proceso y poder ir construyendo con los compañeros. Sí, en un curso virtual que hice que, una de las cosas que pedían era como una respuesta colaborativa, creo que le llamaban, en donde quedaba incluso reflejado con distintos colores los cambios que iba realizando cada uno. Y si bien era toda la distancia, eso sí me había servido como un ejemplo digamos, para ver participación, para ver cooperación dentro del equipo, ¿no? Digo, que realmente incluso me parecía que era una mayor participación que en grupos presenciales. No sé si era esa a la que te referías. Me refería a eso. Sí. No sé si se entendió, digamos, me acuerdo que era un texto que nos hacían una pregunta y teníamos que ir haciendo como una definición propia de unos conceptos, definiciones propias y de forma colaborativa. Era ese el ejercicio, digamos. Perfecto, ¿se entendió? Ahí dice Sofía que sí. Eh, Nancy hace una pregunta ahí, el tema de coevaluación, ¿cómo llevarlo adelante? ¿Se entiende el concepto de coevaluación? Lo tenemos todas claro? Bueno, entiendo que ahí Nancy está escribiendo de vuelta. Eso es, ¿no? Que los estudiantes evalúen a otros estudiantes. O sea, es una evaluación entre pares. Ahí, Nancy, estrategias a la hora de poder proponer actividades, por ejemplo, en un foro. Si vos tenés diferentes foros por grupos, ¿está? Dentro del grupo podemos pedirle diferentes eh, propuestas a cada uno de los estudiantes. El resto puede contribuir a retroalimentar
eso en función de la actividad general que yo mande. O puedo hacer grupos cruzados. Disculpad. Por ejemplo, si cada grupo tiene que desarrollar un eje temático dentro de la propuesta que yo hago, ¿sí? Puedo hacer que un grupo evalúe otro y le haga una devolución, ¿sí? Una vez que el grupo recibe la devolución, tiene que reformular la propuesta y presentar una propuesta, por decirlo de alguna manera, definitiva, así como una revisión, que los estudiantes hagan revisiones a otros estudiantes. Lo puedo hacer de manera individual, asignando uno a uno. Bueno, Nancy va a trabajar con Ricardo, perfecto. Ricardo tiene que presentarnos el lunes que viene el contenido, retroalimentación efectiva. Y Nancy nos va a nos va a presentar retroalimentación.